todos bien. Bueno, ayer pasaron cosas, ahora las vamos a revisar enseguida. Con sentido común. 24 años de periodismo independiente. Premio Martín Fierro Federal al mejor programa de interés general. Gracias por escucharnos, por hablarnos, por construir junto a nosotros. Desde marzo de 1998, con sentido común. 24 años de credibilidad. 24 años de verdad. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Estamos en Consentido Común, son las 11:15 de la mañana. Después de haber pasado 15 días de furia en lo político, no porque antes de esos 15 días hayamos estado en el mejor de los mundos, sino porque los últimos 15 fueron tremendos. Despejamos un poquito el velo y volvemos a ver la realidad de todos los días. La realidad que lo hablábamos más temprano en el programa, ¿no? Por lo menos desde acá, desde Rosario, esos 15 días se vieron como una serie de Netflix. Eran cosas que si bien nos afectan a todos, nos afectan mal, eran cosas que iban pasando lejos no solo geográficamente, sino lejos en cuanto a las preocupaciones y los intereses generales. El fiscal Luciani dando o pidiendo 12 años de condena para Cristina, un capítulo. El capítulo siguiente, Cristina revoleando papeles y hablando por YouTube y por canales de televisión, haciendo su descargo. Tercer capítulo, Alberto Fernández en A Dos Voces, y así sucesivamente por 15 días. Bueno, pero está la economía, ¿no? Y para eso vamos a hablar, además de con Adriano y todo lo que nos va contando, vamos a hablar con otro amigo que es Juan Luis Burr, economista de Fiel, para ver un poquito, Adriano, dónde estamos parados. Hola Juan Luis, Marcelo Fernández, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Marcelo, un gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy amable, muchas gracias, bien, Muy bien, por suerte muy bien. Bueno, después de ver esta serie que estaba comentando recién, tenemos que volver a los problemas reales. Estos también son reales, pero estoy exagerando un poco porque la verdad que las cosas que pasan dentro del círculo de la política son increíbles, ¿no? Y las cosas que se discuten y que se ven, muchas veces, Juan Luis, están lejos de lo que la gente tiene que resolver en su día a día, ¿no? Ahora, lo que tenemos bien presente es el tema de la inflación, por ejemplo. ¿Hay alguien que se esté ocupando del tema de la inflación en el gobierno, Juan Luis? Mira, vos estuviste comentando el panorama político de 2 semanas, porque acá 2 semanas te dan para escribir un libro. Sí. En realidad tenemos un panorama también económico muy controvertido en los últimos tiempos, y en realidad la primera pregunta es, parece que el gobierno se caracteriza por actuar como si no estuviera en el cargo. Ya, si vos te fijas, en más de los últimos 20 años, 18 años estuvo en el gobierno una coalición, un grupo político que es el mismo grupo político, sí. O sea, en 18 de los 22 años. Sí. De modo tal que la primera cuestión es, ¿cómo es posible que alguien se queje al mundo de las cosas que pasan cuando en realidad estuvo en comando de la situación durante 18 años? Por supuesto, claro, la respuesta va a ser, no estuve en comando porque me lo impidieron, no pude, etcétera. Pero bueno. Sin embargo, vos sabés que recién antes de contactarte, escuchábamos al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, repitiendo lo que ya escuchamos otras veces, que los 12 primeros años de este periodo de 22 que vos decís fueron los mejores en la historia argentina. Tampoco se verificaría, atento a los resultados en los que... Bueno, ¿no? Eso es una burrada típica de alguien que en economía no sabe nada. Es como decir que el primer gobierno de Perón fue maravilloso y el segundo quiero decir, los años que le siguieron al primero fueron simplemente un accidente externo. En realidad, lo que vos hiciste en el primero y que usufructuaste durante el primero fue quemar los recursos que te iban a quemar la casa
en el segundo periodo. Claro. Si vos durante el periodo glorioso que habla el señor Ferraresi, no te hubieras quemado las reservas de la Argentina, que se quemaron entre el 2012 y el 2015, si no te hubieras quemado los recursos del ahorro del sistema previsional, como hiciste a partir del 2007, y no te hubieras quemado los recursos de la inversión pública que se había hecho previamente en las empresas públicas, obviamente otro sería el panorama. Digamos, es decir, en el fondo no hay nada que pueda salvarte de las cosas que vos mismo haces, ¿no? Claro, sí. Cuando Sí, vos actuás. efectivamente. Voy al punto que vos me preguntabas. Bueno, el tema de inflación es un tema que le está permitiendo a la actual gestión controlar un poco el tema del desborde fiscal. Sí, señor. Trato de explicarme. Es decir, cuando vos tenés una tasa de inflación que sube, no solamente que sube, que vos ves todos los meses, hasta hace un tiempo se hablaba del 50, después 60, 70%, ya pronto este mes vas a estar en 77, 78 y después llegarás al 90, al 100. Cuando eso te va subiendo, lo que permite es que lo que se llama el gasto público se vaya licuando. Incluso parte de la deuda pública se licúa porque vos la remunerás por debajo de la tasa de inflación. Y el gasto público es, digamos, sí, vos le aumentás a los jubilados, pero lo haces atrasado, de modo que al hacerlo atrasado, el tipo cobra menos al final del mes. Entonces, esta inflación que es tan cuestionada desde el gobierno, obviamente la oposición también, pero quiero decir, cuestionada por todos, pero sí. el gobierno la cuestiona, pero es el instrumento principal que está teniendo para bajar ese nivel de desborde fiscal, y con ello está aguantando en estos meses la situación y es lo que está apostando. Sí, es su principal herramienta para tratar de acomodar lo fiscal, pero es una herramienta que no discrimina, que no entre el gasto ineficiente y el gasto real, no, lo hace sopa a todo junto. A todo el mundo. Bueno, pero a ver, Marcelo, el objetivo que tiene Massa en este momento es cumplir, acercarse al 2,5% de déficit fiscal comprometido con el fondo, será 2,5 o 2,8 o 2,9, lo que sea, acercarse a ese número para que no salte por las aires el acuerdo con el fondo. Sí. Entonces, la forma de hacerlo es dar una idea de que vos recortás alguna cosa. Bueno, te recorté un poquitito en este programa, te recorté el Conectar Igualdad, te recorté algún otro, pero en el fondo el gran recorte es el inflacionario. Y esto se puede verificar con números, no quiero aburrir. Entonces está entendidísimo, fuiste muy claro. Inflación, le metemos un tilde, esto va a seguir. Esto sigue y digamos, en este contexto vos tenés que pensar que en algún momento marcás el 80, el 90, el 100, el 110, el 120. O sea, eso es un sendero, digamos, sin duda. Y el punto que está al lado de esto es el tema cambiario. Exacto, el tema reservas, el tema dólar. Exactamente. ¿Y ahí cómo vamos? Te quedaste sin reservas, claramente. Vos no podés bajar la brecha interviniendo en el mercado si no tenés reservas, porque, digamos, la forma de hacerlo es te tiran dólares desde el Banco Central para bajar el precio. Eso no se puede hacer porque no los tenés. Entonces, lo que se hizo fue una devaluación muy rara. Técnicamente ellos se justifica como que pusiste un precio mínimo, un precio sostén a un producto. A uno solo, sí. Sí, o un conjunto de productos relacionados, ¿no? La soja y sus productos. Y con eso lográs hacerte de unas reservas un rato, porque vos se anticipan todas las ventas que podría haber en los próximos meses, lo anticipas al mes de septiembre, 20 días de septiembre, 25 días. Ahora, con eso vos anunciaste un tipo de cambio de 200 para la soja, que es el producto que tiene el precio más bajo de todos en la cotización, y que como vos en octubre vas a volver a 140, 130, es decir, a un precio real de 90, 100 pesos para el productor, obviamente no vas a tener liquidación. No, lógicamente. Y vas a estar en esa situación durante unos cuantos meses.
Y cuando quieras volver, obviamente la cuenta que todo el mundo te va a hacer es la misma cuenta que hace el productor que vende hoy a 200, soja de 200, pone esa plata, o compra insumos, hace todo eso, o si no la pone a una tasa de interés que es dólar linked, o sea, ajustada por el dólar oficial, que va a una tasa de evaluación del 5.7, casi 6% mensual. Eso significa que si vos te pones de aquí a 6 meses, el dólar debería estar, ese dólar soja, cuando lo tengan que poner de nuevo, lo van a poner en 300 pesos. Sí. 2.94, si querés es el número. Sí. Ok, eso, lo que quiero decirte con esto es que ya fijaste un precio para la soja que vos la liquidás, que es un precio que es mucho más alto que el 135 del tipo de cambio oficial, es un precio de 200, que además hacia adelante lo vas a tener que indexar con el tipo de cambio oficial. Sí, ¿Entiendes? sí, perfectamente, sí. Y con eso estás anticipando a que vos ya devaluaste para la soja ese precio y probablemente vas a terminás dando una señal de que ese es el precio al que vas a subir todos los tipos de cambio. Ahora, en el sector agropecuario, el que tiene trigo o el que tiene maíz, va a decir, che, yo quiero algo parecido, ¿o no? Van a empezar los tironeos de todos. Y, hoy escuchaba a López Murphy, que está en San Juan, dice, che, acá me dicen cuándo va a salir el dólar vino. Sí. Pero es un poquito más complicado todavía, Marcelo, sí, porque el que tiene otro producto se ve afectado porque como el dólar soja subió, suben los precios de los insumos para la soja, porque el tipo que le vende insumos a la soja, o maquinaria agrícola, lo que sea, esos precios suben porque vos tenés un aumento del precio del 40%, del precio final de la soja. Sí. Y aunque sea transitorio, está produciendo un aumento de dos cosas. Uno, de los productos de la soja como insumos del consumo animal, es decir, se utilizan esas cosas para consumo animal también, y por lo tanto suben los precios de todos los sustitutos, de todos los productos que están relacionados, vamos a ponerlo de esta forma, relacionados. Es decir, están subiendo eso y le suben también los insumos al productor de trigo, al productor de cualquier otro producto. Es decir, vos viste una señal en el mercado que el tipo de cambio no es 135, sino que para el peor de los productos es 200. Bueno, yo vendo chupetines, quiero también 200. ¿Entendés? O sea, esa es la reacción del mercado. Por supuesto que en estos días, lo que vas a ver en estos días es que el que tiene stock de soja lo va a tirar por la cabeza, o sea, lo va a vender. Eso empezó un poco ayer, seguirá hoy, etcétera. Y eso te va a generar, digamos, un número para septiembre de muchas exportaciones, de recuperación de reservas del Banco Central, y eso se termina el día 30 de septiembre. Se termina, sí. Se termina. Y después empieza la temporada de sequía. Claro. Ahora, Juan Luis, este plan, que esto es un parche, se ve de acá a la China, no hay ninguna transformación de fondo, ninguna. La idea ¿cuál es? Tratar de llegar, como sea, al 23, es decir, nosotros lo único que necesitamos es que pase el tiempo, nada más, porque este gobierno, desde el punto de vista de cambios de fondo, está terminado. Sí, esto es la situación de alguien que no tiene absolutamente nada que hacer y se queda sentado en el living de su casa mirando el techo, sí. Como la canción de Serrat, que no se me ocurre nada. Bueno, okay, no se me ocurre nada, es algo así. Por supuesto que esto te da unos meses, porque en el sentido de que acumulaste reservas ahora, podés tirarle al dólar durante septiembre y octubre para tener un tipo de cambio blue un poco más bajo. Eso no te altera la tasa de inflación, porque la tasa de inflación está corriendo por otros carriles. O sea, seguís con una tasa cercana al 7% en estos meses. Y en algún momento vos además te gastás parte de esta plata, porque esto genera, esto ha generado ya una pérdida al Banco Central. Por eso el Tesoro tiene que darle un bono al Banco Central para que su patrimonio, que ya está bastante
desquiciado no empeore demasiado. Esto es emisión monetaria que en algún momento se va a reflejar en el mercado, en parte porque ya anunciaron que iban a emitir un bono para repartir parte de lo que recaude el Tesoro. Así que yo te diría, es un programa que te tira 2 o 3 meses. El problema es, por ahí te tira 4 meses. No hay dudas que de aquí a 6 meses tenés que otra vez pegar un sablazo en el tipo de cambio, y eso te va marcando el nivel de cuál es el tipo de cambio de salida de este experimento. Es un tipo de cambio muy alto, claramente. Claro, sí. Bien, entendido perfectamente, como siempre, muy, muy claro. Te mando un gran abrazo, Juan Luis, muy amable. Gracias a usted, Marcelo. Adiós, hasta luego. Juan Luis Gures, economista de Fiel, y charlábamos, Adriano, con él. El tema de la inflación no va a bajar. Modelo inflacionario, Marcelo. Sí, con la inflación licúan el gasto. Bueno, es un punto, y que está bastante claro eso, ¿no? Y el otro punto, el tema de las reservas y el dólar. Es lo que hablábamos, creo, en estos días, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Parches, Marcelo, y en algún momento, vendrá una convergencia de los tipos de cambio. Claro. Como ha sido tradicional. Con brecha no se puede crecer. Ahí hay que ponerse casco y cinturón de seguridad. Con brecha es imposible pensar en un crecimiento sostenido del país. Sí. ¿Sacaste la cuenta de cuántos dólares tenemos ya a esta altura? No, como 20 hoy, debemos tener. 20 tipos de cambios distintos. Sí. Sí, o más. Más. Sí.